Hola, vamos a dar inicio a los temas de la disciplina anatomía del área trabajo y tiempo libre. El tema que vamos a estudiar hoy es grandes vasos del tórax. Y vamos a comenzar con la arteria aorta. ¿Qué podemos decir de la arteria aorta? Bien, primero vamos a decir dónde comienza. Comienza en el ventrículo izquierdo, sale del orificio aórtico. Describe una curva a la que nosotros denominamos callado, con una porción ascendente y una porción horizontal. Luego, la aorta torácica descendente, que comienza a nivel de la cuarta vértebra torácica, y atraviesa el orificio aórtico del diafragma y pasa a llamarse aorta abdominal. Termina a nivel del borde inferior de la vértebra lumbar número 4, bifurcándose en sus dos arterias ilíacas primitivas. Como dijimos, callado aórtico con su porción ascendente, su porción horizontal, la aorta torácica descendente y la arteria aorta abdominal. ¿Qué calibre presenta? Vamos a hablar de que la aorta presenta un calibre promedio de 25 a 30 milímetros, pero este calibre puede ir variando, sobre todo en tres segmentos que vamos a describir a continuación. El primero, ¿sí? Una primer dilatación que presenta a nivel de su nacimiento, que son los senos de Valsalva. Como podemos observar en esta imagen, vemos esta primera dilatación, como dijimos, los senos de Valsalva con 3 valvas y donde vamos a encontrar 2 orificios anteriores que van a dar origen a las primeras ramas que da la arteria aorta, que son las arterias coronarias. Como podemos ver, el orificio de nacimiento de la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Aquí podemos ver en una imagen una disección del seno de Valsalva, los orificios de salida, ¿sí? Los dos orificios anteriores de salida de las arterias coronarias. Una segunda dilatación entre la porción ascendente y la porción horizontal, que denominamos seno aórtico. Tercera dilatación que se encuentra distalmente al nacimiento de la aorta, es decir, a nivel del nacimiento de la arteria subclavia izquierda, cuando ya a este nivel pasa a llamarse aorta torácica descendente. Esas son las 3 dilataciones que presenta la arteria aorta. Vamos a hablar de relaciones. Vamos a hablar de las relaciones de la porción ascendente del callado. Recordemos que este callado, como dijimos, presenta una porción ascendente y una porción horizontal. Esas dos porciones conforman el callado aórtico. ¿Y con qué se van a relacionar? La porción ascendente está en íntima relación con el tronco de la arteria pulmonar hacia la izquierda. Hacia atrás se va a relacionar con el seno transverso de Theile, que ya vamos a describir qué es. Hacia la derecha va a prestar relación con la vena cava superior y la aurícula derecha, y hacia adelante con la orejuela derecha. Como mencionamos anteriormente, el seno transverso de Theile es ese espacio que queda delimitado hacia adelante, bien, por el tronco de la arteria pulmonar y la porción ascendente del callado, y hacia atrás
por la aurícula izquierda o aurícula posteromedial, como vamos a encontrar en los libros. Ese espacio entonces que queda entre la aurícula izquierda por detrás y la porción ascendente del callado y el tronco de la arteria pulmonar forma el seno transverso de Theile. ¿Qué relaciones presenta a nivel horizontal? Si nosotros miramos esta imagen, vamos a tener que a nivel horizontal, hacia abajo, se va a relacionar con el pedículo pulmonar izquierdo, con la arteria pulmonar izquierda, ¿sí? Su bifurcación y la arteria pulmonar izquierda, y el ligamento arterioso. Hacia arriba se va a relacionar, o va a presentar, mejor dicho, el nacimiento del tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva y la subclavia izquierda. Luego vamos a tener dos caras, una cara como podemos ver en la porción horizontal anterior y que mira hacia la izquierda y otra cara posterior que mira hacia la derecha. Si hago un corte horizontal a este nivel y lo miro desde arriba, como podemos visualizar en este esquema, como dijimos anteriormente, en este corte horizontal visto desde arriba, donde esto es izquierdo, esto es derecho, esto es posterior y esto es anterior, las relaciones que presenta la porción horizontal hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Con qué se relaciona la porción horizontal del callado de la aorta hacia la derecha? Vamos a tener que se relaciona con la vena cava superior y con la llegada de la vena ácigos. Íntimamente en relación con la tráquea, con este conducto aerífero a nivel de la bifurcación de la tráquea. Recuerden que la aorta cabalga sobre el bronquio izquierdo. Entre la tráquea y la aorta vamos a tener una pequeña bolsa serosa que impide que en esa fricción que ejerce la tráquea sobre la aorta, este vaso no se lastime, que se llama bolsa serosa de Calori. Hacia atrás con el esófago también, y la aorta también se une por medio con el esófago con un músculo que se llama músculo aortoesofágico y se relaciona también con el nervio recurrente izquierdo. Hacia la izquierda, la aorta, la porción horizontal de la aorta hacia la izquierda, la cara anterior, se va a relacionar con el neumogástrico izquierdo y con la pleura y el pulmón izquierdo. ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué relaciones tiene la aorta? La porción horizontal hacia la derecha. Vamos a repetirlo. Con la vena cava superior y con la llegada de la vena ácigos. Con la tráquea, bien, entre la tráquea y la aorta se encuentra esta bolsa serosa de Calori. Con el esófago, unido a través del músculo aortoesofágico y con el nervio recurrente izquierdo. Recuerden que el nervio laringio inferior o recurrente izquierdo nacía debajo del callado de la aorta, mientras que el derecho lo hacía debajo del callado de la arteria subclavia. Recuerden eso. Y hacia la izquierda, la porción horizontal, se relaciona con el nervio neumogástrico izquierdo y la pleura y el pulmón izquierdo. A nivel de la cuarta vértebra torácica, nace la aorta torácica descendente. Ocupa el mediastino posterior, bien, y como dijimos, va desde la cuarta vértebra torácica, atraviesa el orificio aórtico del diafragma y pasa a llamarse aorta abdominal. La aorta torácica descendente da ramas viscerales y parietales que, como vimos, irrigan a muchas de las estructuras que nosotros estuvimos estudiando en el transcurso del área.
Estas ramas son las arterias bronquiales, las arterias esofágicas, las arterias mediastínicas y las arterias intercostales aórticas. Esas son las ramas que da la arteria torácica, aorta torácica descendente. Esto es más o menos un breve resumen, una breve reseña de lo que es arteria aorta, sus partes y sus relaciones más importantes. Continuando con grandes vasos del tórax, vamos a ver arteria pulmonar. ¿Qué podemos decir de esta arteria pulmonar? Decir que nace del ventrículo derecho, del ventrículo anteromedio, ventrículo derecho, que tiene una longitud aproximadamente entre 40 y 50 milímetros, es decir, entre 4 a 5 centímetros, y que se va a bifurcar luego de ese trayecto en sus dos ramas terminales, que son la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda, con un diámetro de 30 milímetros. ¿Qué relaciones presenta el tronco de la arteria pulmonar? Hacia la izquierda básicamente va a estar en relación con esta orejuela, que es la orejuela izquierda. Hacia la derecha, como vimos anteriormente, con la porción ascendente del callado de la aorta. Hacia arriba, con la tráquea y su bifurcación bronquial. Y hacia atrás se va a relacionar con la mochila del corazón, como decimos nosotros, que es la aurícula izquierda. Recordamos que cuando hablamos de aorta dijimos que entre la aurícula izquierda y la arteria pulmonar se encontraba un seno que se llama seno transverso de Theile. Es decir, que el tronco de la arteria pulmonar se relaciona con la aurícula izquierda hacia atrás por medio del seno transverso de Theile. Fíjense, esta es una vista izquierda donde, como dijimos, la orejuela izquierda es la relación hacia la izquierda del tronco de la arteria pulmonar. Resumiendo, esta arteria pulmonar se va a relacionar hacia la derecha con la porción ascendente del callado de la aorta, hacia la izquierda con la orejuela izquierda, hacia arriba con la bifurcación de la tráquea y hacia atrás, por intermedio del seno transverso de Theile, con la aurícula izquierda. ¿Qué relaciones presenta la arteria pulmonar derecha? ¿Qué podemos describir de esta arteria? Primero, que mide aproximadamente unos 5 centímetros de longitud, que está en estrecha relación hacia atrás con el bronquio derecho, que hacia adelante va a estar relacionada con la porción ascendente del callado de la aorta y con la vena cava superior, que hacia arriba se va a relacionar con la porción horizontal del callado de la aorta. ¿Y qué forma? Recuerden, ese espacio que quedaba delimitado entre la arteria pulmonar y la porción ascendente de la aorta, del callado de la aorta hacia adelante y la aurícula izquierda hacia atrás, formaba el seno transverso de Theile. Podríamos decir, y debemos decir, que la arteria pulmonar derecha forma el techo del seno transverso de Theile. La arteria pulmonar izquierda es unos centímetros más corta que la derecha, mide aproximadamente 3 centímetros,
Se relaciona y está en íntima relación hacia abajo con el bronquio izquierdo. En esta imagen no lo podemos visualizar, pero hacia arriba se relaciona con el callado de la aorta, con la porción horizontal del callado de la aorta. Y recuerden que se encontraba un ligamento, que era el ligamento arterioso. Y hacia adelante va a estar en estrecha relación con la pleura, bien, y el pulmón izquierdo. Esas son básicamente las relaciones puntuales de la arteria pulmonar izquierda. Repasemos: hacia abajo con el bronquio izquierdo, hacia arriba con el callado de la aorta y el ligamento arterioso, y hacia adelante con la pleura y el pulmón izquierdo. Otro gran vaso del tórax del que vamos a hablar es de la vena cava superior. La misma recibe sangre de la cabeza, del cuello, de los miembros superiores y de parte del tórax. Se forma de la unión de los troncos venosos brachiocefálicos. Esa unión se produce, esa formación se produce por detrás del primer cartílago costal, hacia el lado derecho. Como podemos visualizar en esta imagen, aquí tenemos el tronco venoso brachiocefálico izquierdo y el tronco venoso brachiocefálico derecho. Esos dos troncos venosos, como podemos observar, se van a formar de la unión de la vena yugular interna. Recuerden que drenaba todo lo que es sangre del sistema nervioso central, y de la vena subclavia, que es continuación de la vena axilar, que recoge toda la sangre del miembro superior. Entonces, estos dos troncos venosos, tanto el derecho como el izquierdo, se forman de la unión de la vena yugular con la vena subclavia. Ambos troncos, bien, por detrás del primer cartílago costal, hacia la derecha, forma la vena cava superior, que va a desembocar en la cara superior de la aurícula derecha. Decir también que esta vena cava superior recibe como principal y como único afluente a la vena acigos mayor en su cara posterior. Me olvidaba decir que es una vena que mide aproximadamente unos 7 centímetros de longitud y unos 2 centímetros aproximados de calibre. Eso es todo lo que podemos decir de vena cava superior. Espero se haya entendido. La idea de este seminario es resaltar los puntos más importantes, las relaciones más importantes de los vasos, tanto de la aorta, de la arteria pulmonar y de la vena cava superior. Sí les pido que, obviamente, amplíen con toda la literatura ya mencionada anteriormente, con los libros de texto, los libros de anatomía recomendados por la cátedra. ¿Sí? Recuerden que estos seminarios son una ayuda, una guía, un acompañamiento en lo que es el estudio de la anatomía. Espero se haya entendido. Recuerden que para clases de consultas, los días miércoles a las 16 horas, a través del foro del campus virtual, pueden dejarme allí las consultas que sean necesarias. Muchas gracias.